Actualmente hay mucha expectativa por el asunto de las vacunas, particularmente por esta vacuna contra la COVID-19, pero en nuestro país hay un programa con muchas más vacunas que también son importantes. Hay que vacunar a los niños, hay que vacunar a los adultos también contra diferentes enfermedades. Y para hablar de este tema precisamente está con nosotros la doctora Luz Anaí Ubiarco López. Ella es gerente de enlace médico-científico de Sanofi Pasteur, a quien le doy la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por este espacio. Qué importante, doctora, es decirle a la población que no deje de vacunarse, porque, según hemos escuchado, ha venido a la baja la vacunación entre la población, lo cual es un asunto preocupante por la posible situación de que se vuelvan a presentar enfermedades que hoy ya no tenemos. Cuéntenos cómo está este asunto. Así es, desafortunadamente y de acuerdo con datos de la OMS, al menos 80 millones de niños, esto es a nivel mundial, se encuentran en riesgo de adquirir enfermedades como podría ser difteria, poliomielitis o sarampión, justo por la interrupción de su esquema de vacunación. Y particularmente en México ya tenemos 30 años sin casos de difteria y de polio. Entonces, como mencionas, si seguimos descuidando los esquemas de vacunación, este tipo de enfermedades podrían regresar y pueden llegar a ser letales para los niños. Primero, ¿a qué se debe, a qué obedece, qué factores han encontrado en esta baja para que las familias no lleven particularmente a sus niños, porque ellos no pueden ir solitos a recibir estas vacunas? Así es, de acuerdo con lo que hemos detectado, al parecer los papás tienen cierto miedo de llevar a los pequeñitos a vacunarse pensando que podrían contraer COVID-19. Hay que decir que es un miedo completamente comprensible. Sin embargo, si nosotros asistimos con todas las medidas de seguridad, de sana distancia, de protección personal, vacunarse es completamente seguro. De hecho, nos dicen tanto la OMS como la UNICEF que hay que priorizar la vacunación sobre la cuarentena. Es decir, si tenemos la oportunidad de vacunar a nuestros pequeñitos, hay que llevarlos a vacunar. Como decía, con todas las medidas adecuadas, pero hay que llevarlos a que reciban sus vacunas completas. Es preocupante que el hecho tan sencillo de no llevar a un menor a recibir este biológico pueda afectarle en toda su vida, prácticamente cambiársela radicalmente. Por eso es importante que nos comente cuántos esquemas de vacunación hay al año y quiénes son los objetivos de estos programas. Así es, pues afortunadamente el esquema de vacunación en México es uno de los más completos a nivel mundial. La cartilla está muy completa y es un programa universal. Esto quiere decir que todos los pequeñitos menores de 8 años tienen derecho a las vacunas y además pueden asistir a cualquier institución. Es decir, no tienen que ser derechohabientes y pueden ir a IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud y recibir sus vacunas. Para que los niños estén realmente protegidos, tienen que recibir todas las dosis y todos los refuerzos que están marcados en la cartilla. Si ustedes revisan la cartilla, si los papitos revisan la cartilla, ahí pueden ver qué vacuna le toca a su pequeño de acuerdo con la edad. Tenemos en particular una vacuna, que es la vacuna hexavalente, que es de suma importancia, ya que los protege precisamente contra las 6 enfermedades más comunes y también que pueden llegar a ser letales para los pequeñitos. Estas enfermedades son difteria, tétanos, poliomielitis, una bacteria que se llama Haemophilus influenza tipo B, también los protege contra poliomielitis y contra hepatitis B. Entonces, si nosotros llevamos a los pequeñitos a la edad que les corresponde, que es a los 2, 4, 6 y 18 meses, los vamos a proteger y vamos a evitar que estas enfermedades regresen a México. Ahora, también es importante saber a lo largo del año cuántas veces se lleva a los menores a recibir la inmunización. Así es, aquí depende más bien de la edad. Es decir, los pequeñitos reciben su primera o sus primeras vacunas al nacer, reciben la BCG y la vacuna contra hepatitis B. Posteriormente, a los 2 meses, reciben esta vacuna, la vacuna hexavalente, y también reciben otras vacunas como es rotavirus y neumococo. De esta manera van a ir a los 2, 4 y 6 meses a recibir distintas dosis, como la de la vacuna hexavalente, y a partir de ahí van a ir recibiendo otros refuerzos. Por ejemplo, a los 6 meses de edad o a partir de los 6 meses de edad, los pequeñitos ya pueden recibir su primera vacuna contra influenza y se le da un refuerzo a las 4 semanas.
semanas. A partir de ahí van a tener una vacuna o una vacunación contra influenza cada temporada y también nosotros los adultos. Entonces, la cartilla va de acuerdo a la edad del bebé o de acuerdo con la edad del bebé. Entonces, es muy importante que nosotros como papás, como mamás o como familiares estemos al pendiente de la cartilla. Doctora, ¿y qué me puede comentar acerca de la disponibilidad de estos biológicos en este tiempo de pandemia, de situación económica difícil, de crisis? ¿Hay garantía de que hay en todos los centros de salud? Así es, las vacunas están disponibles y como te comentaba, a lo mejor si nosotros vamos a nuestro centro de salud y no encontramos una vacuna, podemos acudir también a IMSS, a ISSSTE o a otro centro de salud para que los pequeñitos la reciban. Un consejo que le puedo dar a los papás es que pueden llamar antes a su centro de salud, preguntar si tienen esa vacuna para asistir o no asistir, dependiendo si la tienen. Y de esta manera identificar en qué centro de salud la pueden recibir para no perder una cita o no perder una oportunidad. Entonces, las vacunas están ahí, es cuestión de que nosotros vayamos por ellas. Precisamente al respecto, un compañero de por aquí, de aquí de nuestra empresa, nos decía que no podía llevar a vacunar a su hijo, no recuerdo la vacuna, que porque no había y ya habían pasado varios días. Entonces, podría escoger la alternativa de buscar en otro centro médico, ya sea institucional o público, o incluso comprarla. Así es, así es. Existen distintas opciones para que los niños completen su esquema. Es muy importante decir que, como les decía, el esquema está por edad. Pero bueno, si nosotros no pudimos llevar a lo mejor a nuestro bebito en el momento en el que le correspondía, todavía estamos a tiempo. Si detectamos que le hace falta una dosis o un refuerzo, vamos cuanto antes para que lo reciba y complete su esquema. Es importante decir que el esquema no se va a reiniciar, es decir, no le van a volver a aplicar las que ya le aplicaron, solamente se completa. Entonces, si ya lo detectamos, vamos cuanto antes para que lo puedan completar. ¿Y hay vacunas en el mercado privado, en las farmacias? En México no se distribuyen a través de las farmacias, pero sí a través de médicos pediatras en el sector privado y deberían acudir directamente con ellos, ya que por ser un biológico no se distribuye a través de farmacia, pero sí en los consultorios médicos. Pues qué interesante toda esta información. Vale recalcar que no debemos permitir que regresen enfermedades que por años han sido prácticamente erradicadas. Aquí precisamente en el estado de Morelos, no sé qué información tenga, pero se hablaba de que por ahí podía regresar alguna enfermedad por no vacunarse. ¿Tendrá algunas cifras de nuestro estado de Morelos? Sí, claro. En el caso particular de Morelos, y esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es una encuesta que se lleva a cabo en México por parte del INEGI y también del Instituto de Salud Pública, nos comenta que las dos principales vacunas que no tienen unas coberturas adecuadas en Morelos es la vacuna contra hepatitis B y la vacuna triple viral. Ambas se encuentran en bajos rangos de vacunación y, como bien mencionas, podría haber brotes de enfermedades. De hecho, si nosotros recordamos el año pasado o a inicios del año pasado, tuvimos un brote de sarampión en el centro del país y esto se debió precisamente a la disminución de las coberturas. La mayoría de las personas que contrajeron la enfermedad dijeron no estar vacunados. Entonces, ese es un claro ejemplo de que las enfermedades regresan y que pueden llegar a ser mortales. Y para nuestro estado de Morelos, esas dos vacunas que son de baja recurrencia, ¿en qué época y a qué edades se deben aplicar? Así es, están disponibles. De hecho, la hepatitis B está incluida ya dentro de la vacuna hexavalente. Se aplica una dosis al nacimiento, una dosis monovalente, es decir, exclusivamente hepatitis B, y posteriormente dentro de la vacuna hexavalente se aplica a los 2, 4, 6 meses de edad y un refuerzo a los 18 meses. Y en el caso de la vacuna triple viral, se aplica una primer dosis a los 12 meses, es decir, al año de edad, y posteriormente un refuerzo a los 6 años. Y lo que hemos notado es que principalmente donde cae esta cobertura es en el refuerzo. Es decir, los papás aplican la primera dosis, pero a veces ya no regresan para el refuerzo. Entonces, también es muy importante decirles que para que una vacuna sea completamente efectiva, tiene que contar con todas sus dosis y todos sus refuerzos dentro del esquema de vacunación. Apunte más que importante e interesante, no con una dosis, ¿no? Igual que ahorita con la que tiene el COVID, tendrán que ser dos, igual, la primera y el refuerzo. Y por último, doctora,
Cuéntenos qué enfermedad podría reaparecer y ser peligrosa, ya sea por el contagio o por la facilidad con la que se pueda diseminar si no se vacunan a las personas. Así es, de acuerdo con la OMS, estaríamos en riesgo de enfermedades como difteria, sarampión y poliomielitis. Afortunadamente, con la vacuna hexavalente podemos proteger a los pequeñitos contra difteria y contra poliomielitis, y con la vacuna triple viral los podemos proteger contra sarampión. Entonces, si los bebés cumplen con su esquema, si los pequeñitos cumplen con su esquema, podemos evitar que estas enfermedades regresen. Estas tres enfermedades pueden llegar a ser letales para los pequeñitos y en el caso de la poliomielitis puede llegar a ser incapacitante. Sabemos que les puede ocasionar una parálisis que los afecta de por vida. Entonces, evitemos que estas enfermedades regresen a nuestro país porque actualmente están controladas. Así es, nos sumamos a esa intención, a esa campaña. Muchas gracias por este enlace. Ojalá sigamos teniendo esta información para la población en general, las campañas nacionales de salud. Y una cosa que debe quedar clara, lo que ha dicho es primordial, es básico, fundamental, privilegiar el tema de la vacunación en los niños sobre el tema de la pandemia. Es decir, con una buena protección, los niños podrán ser vacunados y los adultos con este tema de la influenza también. Así es que qué importante es hacer este llamado en este momento que estamos prácticamente comenzando el año para llevar un registro, un control y cuidar sobre todo a los niños. Sin duda, como se dice aquí en las campañas, vacunarlos sin duda es un acto de amor. Definitivamente, vacunar a los pequeñitos y vacunarnos a nosotros es un acto de amor. Muchísimas gracias. ¿Quiere agregar algo, doctora? Únicamente insistirle a los papás que si ya detectaron que les hace falta una dosis o un refuerzo, lleven a sus pequeñitos a vacunar y pues vamos a completar esquemas de vacunación. Y como mencionabas, también existe una cartilla del adulto mayor y de la mujer embarazada. Entonces todos vamos a completar nuestros esquemas para mantenernos protegidos. Oiga, y aprovechando de la COVID, ¿qué información tiene de la vacuna? Nosotros tenemos en desarrollo una vacuna, sin embargo, todavía no estamos en una fase en la que podamos dar más detalle, pero estamos trabajando también para proteger al mundo y protegernos a nosotros contra COVID-19. Estamos trabajando en ello. Excelente. Muy bien, muchas gracias, doctora Luz Anaí Ubiarco López, gerente de enlace médico científico de Sanofi Pasteur. Muy buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Y también agradecemos a Carla Velázquez que nos asistió en esta entrevista. Carla Vázquez, perdón. Gracias y también buen día. Hasta pronto.